grandes son tus maravillas, grandes son. Conociendo más de Jesús. Esa será la serie de estudios que vamos a tener de hoy en adelante. Va a constar de 9 lecciones y vamos a comenzar hablando acerca de la divinidad de Jesús. ¿Ok? Y vamos a estar hablando otros 9 temas acerca de conociendo a Jesús. Recuerden, soy vuestro hermano en Cristo, Fernando Latorre. Miren lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estén preparados para presentar defensa de vuestra fe. Y es que miren, mis queridos hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos en todo momento estar preparados para defender la razón de nuestra fe. Y una de las controversias más grandes que han existido en el cristianismo, y no solamente ahora, sino a lo largo de todos los siglos, ha sido acerca de la divinidad de Jesús. Y vamos a comenzar esta serie de estudios que trata acerca de conociendo a Jesús, comenzando justamente por este tema tan apasionante, la divinidad de Jesús. La palabra del Señor indica claramente y nos habla categóricamente de que Jesús es Dios. Aunque para muchas personas simplemente Jesús es un profeta, Jesús es un buen maestro, pero sin embargo, miren lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículos del 1 al 3, y luego estaremos leyendo el versículo 14. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren, aquí la palabra del Señor claramente nos dice de que nuestro Señor Jesucristo es realmente Dios, porque nos está diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, pero a la vez el Verbo era y es Dios. Según este texto bíblico, no cabe ni la menor duda de que nuestro Señor Jesucristo es efectivamente Dios mismo. Pero vayamos a otro texto bíblico que está en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 16. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Fíjense cómo acá la palabra del Señor nos está diciendo de que Jesús es el creador de todo el universo. Si nosotros comparamos este texto bíblico con el texto bíblico más conocido, que es Génesis capítulo 1, versículo 1, dice ahí: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, si por un lado nos dice Colosenses de que el creador de todo es nuestro Señor Jesucristo, y por otro lado Génesis dice de que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, entonces tenemos que concluir de que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo. ¿Ok? Pero fíjense, ¿por qué en todo caso, si Jesús es Dios realmente, por qué es que se hacen las siguientes afirmaciones en el texto bíblico? Por ejemplo, vayamos a Marcos capítulo 13, versículo 32.
Y acá, de pronto, muchas personas van a entrar en controversia. Y no sabemos cómo explicar este texto bíblico, pero el día de hoy vamos a tratar de poder establecer la verdad en base a la palabra de Dios. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Fíjense bien, aquí el texto bíblico está diciendo con categoría que hay algunas cosas que el Hijo no sabe. Entre una de esas cosas que el Hijo no sabe es acerca de su segunda venida. Fíjense, mis queridos hermanos, ¿cómo puede por un lado la Biblia decir que Jesús es Dios y luego decir que Jesús no sabe algunas cosas? Entonces, eso significará de que es un Dios más pequeño, más degradado. Miren la siguiente declaración que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Porque el Padre mayor es que yo. Fíjense, mis queridos hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo directamente está diciendo de que mayor que Él es el Padre. ¿Cómo podría ser posible esto? ¿Eso quiere decir que Jesús es un Dios, pero un Dios más pequeño? Bueno, vamos a establecer la verdad en unos momentos, pero vamos a leer otro texto bíblico. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, está diciendo Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Acá la palabra del Señor está siendo contundente y está diciendo que Jesús no tenía voluntad propia, sino que Él hacía solamente las cosas que el Padre le había indicado. Estos textos bíblicos, junto a otros textos bíblicos, en los cuales vemos de que Jesús sentía debilidad, sentía tristeza, sentía angustia, que murió, nos hacen pensar en realidad, ¿realmente Jesús es Dios verdadero o es un Dios más pequeño? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? ¿Por qué por un lado la Biblia nos dice de que Jesús realmente es Dios, como lo hemos visto en las declaraciones del Evangelio de Juan y en Colosenses? Entonces nos preguntamos, ¿por qué se hicieron estas declaraciones? ¿Qué pasó? Y la respuesta lo vamos a encontrar en un texto bíblico que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos, vamos a estar leyendo del 5 al 8. Dice así, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Aquí está la respuesta, mis queridos hermanos. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo, efectivamente, Él era Dios y sigue siendo, por supuesto, Dios, pero cuando vino a este mundo, cuando vino a la tierra, vino y se despojó. Como dice el texto bíblico, renunció a sus privilegios divinos. En la versión Reina Valera dice que se despojó. Es decir, Jesús decidió quitarse todos los atributos divinos y venir y vivir aquí como un ser humano, así como usted y así como yo.
bajo esas circunstancias, por supuesto que Jesús era inferior al Padre. En esas circunstancias, por supuesto que nuestro Señor Jesucristo desconocía muchas cosas, porque la verdad solamente corresponde al Dios Todopoderoso. Pero mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Él tuvo que comportarse y tuvo que vivir una vida como cualquier ser humano. Y eso también lo dice la palabra del Señor. Miren Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 17. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios. Fíjense cómo acá la palabra del Señor está diciéndonos con claridad que cuando Jesús vino a este mundo, tenía que asemejarse en todo a sus hermanos, en todo a los seres humanos. Él vino y vivió efectivamente como uno de nosotros, tal como lo dice el anterior texto bíblico que hemos leído. Entonces, nuevamente, queremos recalcar esto, porque aquí es donde surge la confusión. ¿Por qué es que Jesús dijo que el Padre es superior a Él? ¿Por qué Jesús desconocía algunas cosas? Porque Él estaba en ese momento en su naturaleza carnal, en su naturaleza humana. Como ser humano, por supuesto, Él tenía que enseñarnos una comunión con el Padre. Pero después que Él murió y resucitó, fue ahí cuando Él volvió a tomar su verdadera naturaleza divina. Tal como lo dice Romanos capítulo 1, versículos del 3 al 4. Este pasaje dice: es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien nació como hombre de la descendencia de David, pero a partir de su resurrección fue constituido Hijo de Dios con plenos poderes como Espíritu santificador. Entonces miren acá, el texto bíblico nos está diciendo claramente que nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios. Y ser declarado Hijo de Dios no significa de que Él es inferior al Padre en lo absoluto, sino que está diciendo que es Dios mismo, pero ese privilegio lo ganó gracias a su resurrección de entre los muertos. Esto quiere decir que Jesús, mientras vivió aquí en la tierra, Él vivió como todo ser humano. Después que Él murió y resucitó, ahí nuevamente nuestro Señor volvió a obtener su naturaleza divina. Es por eso que muchos textos bíblicos hoy en día nos dicen de que está sentado a la diestra de Dios Padre, con lo cual nos dice de que Él comparte la misma naturaleza que el Padre Celestial. Otros textos bíblicos que justamente hablan de la divinidad de Jesús son los siguientes. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Querido hermano, querido amigo, Jesús es efectivamente Dios mismo. Categóricamente lo está diciendo este texto bíblico, pero como les estoy explicando, Jesús por un tiempo, mientras estuvo en su ministerio aquí en la tierra, tuvo que dejar su naturaleza divina. Pero luego, después de su resurrección, Él volvió a tener esa su misma naturaleza divina. Miren este otro texto bíblico
que está en Tito, capítulo 2, versículos del 12 al 13. Dice, también nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos. ¿Cuándo se manifestará nuestro gran Dios y Salvador? Jesucristo. Miren cómo acá la palabra del Señor está diciendo con mucha claridad que Jesús es efectivamente Dios mismo. No hay ninguna razón, no hay ningún motivo para pensar que Jesús es simplemente un maestro más o un profeta más. No, señores, no, mis queridos hermanos. Jesús efectivamente es Dios mismo. Entonces, en esta lección, lo que estamos viendo es lo siguiente. En primer lugar, Jesús comparte la misma naturaleza con el Padre y el Espíritu Santo. Son los creadores de todo el universo. Pero cuando Jesús vino a este mundo, dejó su naturaleza divina para vivir como un ser humano. Pero después que cumplió su ministerio, después que cumplió su misión como un ser humano, Jesús sabemos que murió crucificado y luego resucitó. Fue ahí, después de su resurrección, que Jesús retomó su verdadera naturaleza divina. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, no estamos poniendo nuestra fe en un ser humano. No estamos poniendo nuestra fe en una persona virtuosa. No estamos poniendo nuestra fe en un gran profeta. Estamos poniendo nuestra fe en Dios mismo. Y eso es lo que hace la diferencia justamente entre los demás profetas de las demás religiones y el cristianismo. Porque en el cristianismo nosotros tenemos a alguien que se llama Jesús, y ese Jesús es Dios mismo. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas.